Grabamos. Entonces, estamos en Euclides, ¿sí? Casi va a ser uno de los últimos temas del año, se nos acortó mucho, ¿sí? Con esto de la pandemia y la virtualidad, la temática de la materia, ¿sí? Euclides, aproximadamente 300 antes de Cristo, ¿sí? Ya dijimos que trabaja, ¿sí? No tenemos mucha información sobre la vida de Euclides, o sea, biográfica de él, pero más o menos los historiadores lo ponen en Alejandría, ¿sí? Alrededor del año 300 antes de Cristo. Una cuestión que habíamos hablado es que tenemos más, o sea, escribe más de una obra. Esto es un repaso rápido de la clase pasada. ¿Sí? Había una que se llamaba datos, otra medición de figuras o algo por el estilo, fenómenos, una óptica, ¿sí? Pero la más importante es el libro con el que trabajamos, que se llama Elementos. Elementos. Algo que creo que no dije en la clase pasada. A lo largo de la historia hay muchos libros de matemática que se llaman elementos. O sea, la tradición es llamar elementos a un libro que compendie, o sea, que sea un compendio de toda la matemática conocida hasta la época. Los elementos de Euclides es un compendio exactamente de eso, de la matemática conocida. Hoy en día, si se quisiera hacer, ¿sí?, un libro que contenga toda la matemática desarrollada a lo largo de la historia, llevaría mucho más que los 13 capítulos que tienen los elementos de Euclides, porque se ha ido desarrollando mucho. Pensemos que al momento tenemos un trabajo algebraico, ¿sí? Desde el lado de lo geométrico, lo que llamábamos geometría algebraica, un trabajo aritmético que hace también Euclides, pero también desde una mirada geométrica, o sea, la geometría marca mucho la forma de hacer matemática, ¿sí? Pero no tenemos nada, por ejemplo, de trabajo funcional, no tenemos nada de trabajo analítico, o sea, el cálculo diferencial que trabajamos en la materia cálculo, en este mismo año, va a tener que esperar casi 2000 años para ver la luz. ¿Sí? 1678, si no me equivoco, es los elementos matemáticos, filosofía, se me borró el nombre del libro de Newton. Bueno, el libro de Newton, que ahora no me está saliendo el nombre. No me va a salir. A mí también. Elementos fundamentales, algo así, de algo. No, es filosofía natural, Sí. qué laguna que se me hizo. Esto de dar clases desde las 8 de la mañana sin parar me afecta los lunes. Es Principios Matemáticos de Filosofía Natural, ahí está. Principia Mathematica Naturis Philosophae, algo así era. En latín lo saca. Año 1678, más o menos, puede fallar la época, pero digo, lo que me importa es que son 2000 años después. O sea, faltan 2000 años de desarrollo matemático para que podamos llegar a Filosofía Natural y Principia Mathematica. Ese, Gropa, excelente. Lo dije al revés. Para que nazca el cálculo infinitesimal, ¿sí? O sea, podríamos decir que no hay tanto desarrollo matemático, o en realidad sí, porque dentro de los elementos, ¿sí?, tenemos todo el trabajo con geometría plana y del espacio, que es la misma que trabajamos hoy en día. Si estuvieron leyendo un poco los elementos de Euclides, que era la tarea para estas 2 semanas, habrán visto que encontramos, ¿sí?, teoremas, en el caso de Euclides lo llama proposiciones, sospechosamente conocidos, ¿sí? No es casualidad
que aparezcan esos teoremas. En realidad nosotros, en nuestra historia escolar y en nuestra tarea profesional, ¿sí?, parte de las cosas que estudiamos de geometría plana, ¿sí?, se encuentran en el libro de Euclides. O sea, podemos encontrar dentro de los elementos contenido matemático que actualmente se enseña en las escuelas. ¿Sí? Parte de eso van a tener que hacer para el parcial, para que así como una ayudita para que vayan mirando de vuelta los elementos con un poco la puntería más ajustada. ¿Sí? Digo, por ejemplo, ¿sí?, si agarramos la proposición... La proposición 15, por ejemplo, agarré una al azar. Si dos rectas se cortan, hacen los ángulos del vértice iguales entre sí. O sea, ángulos opuestos por el vértice. Eso es algo que está dentro del trabajo geométrico de la escuela secundaria. En todo triángulo, dos lados tomados juntos de cualquier manera son mayores que el restante. Lo que llamamos hoy en día desigualdad triangular, ¿no? Pero lo que tenían para trabajar, antes vamos a terminar el resumen, digo, dentro de los elementos teníamos geometría plana y del espacio, teníamos la parte de álgebra geométrica, y la parte de teoría de números. ¿Sí? Insisto, álgebra geométrica es una clasificación actual, no es que Euclides decía, vamos a hacer un capítulo de álgebra geométrica. Para él estaba trabajando cuestiones geométricas, ¿sí?, que hoy en día las podemos reconocer como algebraicas. ¿Sí? Y tampoco decía, vamos a hacer teoría de números. Trabajaba propiedades sobre las cantidades. ¿Sí? Pero digo, también la teoría de números pensado desde un lado geométrico. Y esto sí que no lo dije la semana pasada. Por ejemplo, si tenemos A por B más C más D, ¿sí?, Está nosotros cortando, pero, algebraic... profe. ¿Eh? ¿No se está cortando? ¿O a mí Para sola? mí no, no sé. Ok. No, no. Vamos, no soy yo hoy, vamos, menos mal. No, porque aparte no tengo más plan de datos, así que si no anda el wifi, ¿sí?, el sábado se me cortó la luz, seguí con el plan de datos y de repente se me cortó la clase porque me quedé sin plan de datos. Así que hasta el 5 del mes que viene no puedo, no tengo plan B. Decía, algebraicamente nosotros sabemos que, ¿sí?, podemos, si tengo una multiplicación y la suma, puedo distribuir A por B más A por C más A por D. Es lo mismo hacer esto que esto numéricamente, ¿sí? Y lo probamos en el primer tramo de álgebra, esto, ¿sí? Por eso los reales son un cuerpo. Una de las cosas es que vale la distributiva de la operación multiplicación con respecto a la suma. ¿Cómo va a pensar esto Euclides? Va a pensar, y si yo tengo un rectángulo de área de altura A y base B más C más D, el área del rectángulo es A por B más C más D. Pero yo mi rectángulo lo puedo dividir en tres rectángulos. Un rectángulo que tiene base B y altura A, otro rectángulo que tiene altura A y base C, y otro rectángulo que tiene altura A y base D. Si yo junto los tres rectángulos, obtengo la figura original. O sea, pienso una propiedad aritmética, pero desde el lado de lo geométrico. ¿Sí? O sea, también hay un trabajo geométrico en algunas proposiciones de teoría de números. ¿Sí? Y algo también que habíamos hablado es que no todo lo que aparece en los elementos de Euclides es obra original de Euclides. ¿Sí? El álgebra geométrica proviene de los pitagóricos.
dentro de la teoría de números o de geometría, lo podemos ver desde cualquier lado, aparece la teoría de proporciones. Que se debe, o sea, estudios históricos muestran que corresponde a Eudoxo. Si bien aparecen los elementos de Euclides, el autor sería Eudoxo, otro matemático de la época. ¿Sí? O sea, es un compendio como cuando uno lee un libro de matemáticas actualmente. Yo quiero leer sobre cálculo, me agarro el Stewart, y el señor Stewart no es el autor intelectual de todos los teoremas que aparece. Hace una compilación de los conocimientos de cálculo, ¿sí?, necesarios para su obra. Y muchos teoremas no son propios de él. En el Stewart aparece el teorema de Lagrange, y Lagrange no es Stewart. Aparece el teorema de Cauchy, y Cauchy no es Stewart. O sea, aparecen teoremas demostrados por otras personas, pero el autor del libro los propone, ¿sí?, un poco... hoy en día el autor del libro de matemática es más el que decide qué orientación y qué organización le da al libro, qué ejemplos y qué demostraciones. No hay mucho libro de matemática, ¿sí?, por lo menos elemental, que trabaje ideas originales del autor. ¿Sí? En los elementos de Euclides tenemos una mezcla. Hay parte propia de Euclides, ¿sí?, y hay parte de otros autores que Euclides incluye porque les sirve para construir, como les digo, este compendio de la matemática conocida hasta la época, ¿no? Y aparte de los elementos, está pensado como libro de texto, en el sentido actual de la palabra. O sea, está pensado como un libro para apoyar la enseñanza de la matemática, para que alguien tenga un texto donde apoyarse para seguir sus lecciones de matemática. No es lees el libro y entendés todo solo, ¿no? Porque hay un montón de términos, si estuvieron leyendo las definiciones, si bien define cada cosa, hay un montón de presupuestos dando vuelta. Esto que decíamos de tener partes. Un punto es aquello que no tiene partes. ¿Qué sería tener y qué sería partes? Es un conocimiento que uno tiene que tener con anterioridad a leer el libro. Si no, no entiendo la frase. ¿Sí? Profe, una Sí, consulta. ¿Y esto de no consulte. usar números? Porque no Ujú. usa números. ¿Qué es No, como, para nada. no los usa porque no existían en ese momento? O porque, o sea, creo que ya No, lo sí había respondí eso, números. pero sí había, No, no, pero no. como que es una forma de trabajar en la que no depende de nada, de ninguna, de Es que el ningún símbolo, desarrollo... algo así. No, no, es que el desarrollo geométrico lo hace sin depender de una unidad de medida. No depende de un sistema de medición. Las propiedades geométricas son relaciones entre distintas partes entre distintos objetos geométricos o entre sus partes. No depende de la medición. Claro. ¿Sí? Si yo tengo un rectángulo, ¿no? Si yo tengo un rectángulo, el área, ¿sí?, el área es la porción de espacio que ocupa. Que dependiendo del sistema de medición que yo tome, ¿sí?, estará representado por un número. O sea, si yo tomara centímetros, imaginemos que cada rayita es un centímetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3. ¿Sí? O sea, en centímetros tiene 18 centímetros cuadrados. ¿Sí? Este es el número que representa, bajo esta unidad de medida, cuál es el área. Pero si yo cambio la unidad de medida, el número cambia, el área no. ¿Sí? El problema es que el número depende de la unidad de medida que yo tome. En cambio, el área como porción del espacio que ocupa no depende de la unidad de medida. Por eso él relaciona áreas. Dice, bueno,
dos, ¿sí? Paralelogramos que tengan la misma base y estén entre las mismas paralelas, ¿sí? Este de acá y este de acá, tienen el mismo área. O sea, prueba que no importa la unidad de medida, el espacio que ocupan, ¿sí? Es el mismo. Y no dependo de los números para probar esto. Nada, me alcanza a comprobar que este triángulo es igual a este triángulo, ¿no? O sea, estoy pensando en un paralelogramo así y un paralelogramo así, ¿no? Esta base y esta base son en común. Entonces, ¿qué me queda? Me queda este triángulo, así me queda, y comparo este triángulo con este triángulo. Si este área la recorto y lo pego acá, obtengo este paralelogramo. Entonces tienen el mismo área, ¿sí? Insisto, no es que no existía la noción de cantidad a partir de un número. Ya los números aparecen desde los egipcios. Tenemos representaciones numéricas, ¿sí? Pero para la geometría no necesita de números para trabajarlo, porque de vuelta está trabajando sobre cualidades de los objetos, que son independientes del sistema de medición. Mi sistema de medición debería ser tal que si tengo dos cuadriláteros que tienen el mismo área, ¿no? El número que representa este área y el número que representa este área debería ser el mismo. Pero de vuelta, igual, ¿por qué Euclides no usa números? Sí, porque está pensando en cualidades y no en cantidades. ¿Sí? Profe, ¿O por qué? tiene que ver también con una cuestión filosófica, digamos, como las demostraciones que habíamos visto, creo que hace 1 o 2 clases, que solamente se podían hacer con líneas y con círculos, que si no las demostraciones más modernas no tenían validez, tipo, no estaban demostradas en Claro, base a las en reglas. realidad no son, cuidado ya, lo que vimos no son demostraciones, lo que hablamos era de construcciones. Las construcciones que se pedía, se exigía por una cuestión filosófica, era con regla y compás, lo que llamamos regla y compás. ¿Sí? Acá, ¿por qué? O sea, eso lo podemos rastrear un poco en la filosofía de Platón, podemos encontrarle algún tipo de sentido. Ahora, ¿por qué Euclides trabaja con cantidades y no con números? Podemos hacer teoría. Podemos, ¿sí?, hipotetizar sobre cuál es por qué es así. Con precisión nunca lo vamos a saber porque no tenemos a Euclides para preguntarle. ¿Sí? Pero digo, me interesa también trabajar este libro porque justamente se rompe una lógica que nosotros tenemos muy arraigada, que es que la geometría es con, digamos, es con medida. Nosotros trabajamos desde nuestra más tierna infancia la medición como algo propio de la geometría, ¿no? Lo que hablábamos la clase pasada. Nosotros definimos ángulo recto a partir de un sistema de medición. Decimos, el ángulo recto es el que mide 90 grados. ¿Y por qué tengo que medir en grados los ángulos? Podría medirlos en otras cosas, en otra cosa, ¿no? Y entonces ahí la definición no me sirve. Si lo mido en radianes, el ángulo recto mide pi sobre 2, no mide 90. Un ángulo de 90 radianes es un montón de vueltas. O sea, la propiedad de ser recto va más allá del sistema que uno elija. Y por eso trabajábamos la definición 22, ¿no? En la definición 22, que era el tema del foro, está la definición de romboide, ¿no? Y dice cuadrilátero con lados opuestos iguales y ángulos opuestos iguales, ¿no?
O sea, tengo un cuadrilátero, ¿sí? Para que sea romboide, según la definición de Euclides, este lado tiene que ser igual a este ángulo, este lado igual a este ángulo igual a este, y este otro ángulo igual a este otro ángulo. Pero no se parece al romboide que me enseñó, ¿sí? La señorita Angelita en 5º grado. Porque cuando Sí, Oviedo el año pasado. Menos Angelita, lejos. cuando Angelita, cuando en 5º grado, hablo de Angelita porque No, pero en los claro, libros, en todos lados está distinto, por en todos eso lados, me sorprende. no, No, sí. en todos No, lados no, te puedo todos lados asegurar que no. no. No, no, pero en un montón de lados. ¿No? Aparece esto, Colo- aparece como el barrilete, Claro, como Claro. romboide, sí. ¿sí? ¿No? Sin embargo, la definición de Euclides va para este lado. Pregunto, ¿sí? ¿Alguien buscó la definición de romboide en Wikipedia? Está, yo la busqué, que dice que Y tiene, que es aparece esta, esa, sí. aparece esta. ¿Qué cualidad tiene Wikipedia? ¿Conocen cómo funciona Wikipedia? Que lo puede escribir cualquier persona que tenga una cuenta con Wikipedia. Entre comillas, ¿no? O sea, cualquier persona puede escribir, pero también cualquier persona puede editar. O sea, estadísticamente, como todo el mundo tiene acceso a Wikipedia, ¿sí? El error de los artículos de Wikipedia debería tender a 0. Porque si hay un error, alguien va a mirar, va a decir, che, acá hay un error, y lo va a corregir. Ese es un poco el espíritu de Wikipedia. Y con respecto a matemática, la Wikipedia es muy precisa, ¿eh? No le huyan a Wikipedia como diciendo, o sea, no es lo mismo Wikipedia que el Rincón del Vago. En el Rincón del Vago uno puede encontrar cosas muy erróneas, pero en Wikipedia, y en particular para matemática, uno encuentra cosas muy precisas, ¿sí? Y justamente la definición que aparece de romboide es la que aparece en Euclides, ¿sí? Al parecer, por lo que yo pude averiguar un poquito, llamarle romboide a esto ocurre en España y en Argentina. Nada más. ¿Sí? En España a esto le llaman romboide y en Argentina tuvimos una tradición, en algún sentido, española en el siglo XX de matemática a partir de la inmigración de importantes matemáticos en la época de la Guerra Civil Española, entre ellos Luis Santaló. ¿Sí? Luis Santaló, matemático nacido en España, pero que desarrolla gran parte de su carrera acá, y es un formador de las generaciones del siglo XX que generan los libros, ¿sí? Los libros de texto que leíamos de chicos, o que encontramos, el clásico Tapia, Repeto, y todo eso son de la escuela de Santaló. Y al parecer, de ese lado viene la herencia de llamar a esto romboide. ¿Sí? Y Euclides define esto. Igual después Euclides habla de las figuras paralelogramas. ¿Por qué? Porque fíjense cómo define, nosotros a esto lo llamamos paralelogramo, ¿no? Pero, digamos, el nombre es una asignación, ¿no? Digo, yo lo llamo paralelogramo porque hablamos en castellano. Alguien que habla en inglés, por ahí lo llama de otra forma. No, por ahí no, seguro lo llama de otra forma, con alguna palabra en inglés. Alguien que habla en alemán lo va a llamar con alguna palabra en alemán. O sea, la palabra, ¿sí?, es un título para definir el objeto. Lo importante es, al paralelogramo, ¿cuál es la definición que yo le doy? ¿Y cuál es la definición que nosotros le damos al paralelogramo? Es un cuadrilátero, que ¿qué le pasa? Lados opuestos son paralelos. Los lados opuestos, Son paralelos iguales. paralelos. No, la Nada definición más. básica es de,
Es paralelos. Paralelos, porque después cambia, claro. Pueden ser más, ¿Sí? más grandes, después también empiezan Bueno. los de las bases. ¿Sí? Acá hay una cuestión de cuando yo defino, ¿sí? Si la definición me describe una, ¿sí? Una clase específica de objetos, ¿sí? Para Euclides, lo que llamaríamos nosotros paralelogramos, dice, tiene lados opuestos iguales y ángulos opuestos iguales, ¿sí? Para nosotros, el paralelogramo tiene lados opuestos paralelos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo tomo, ¿sí? Cuadrilátero de lados opuestos paralelos como definición, que los lados opuestos, lados y ángulos opuestos iguales, es una propiedad. Cualquier cuadrilátero que tenga los lados opuestos paralelos, puedo demostrar que tiene los lados y ángulos opuestos iguales. Ahora, si yo tomo como definición lados y ángulos opuestos iguales, como definición, que los lados opuestos son paralelos, se convierte en una propiedad. ¿Sí? Y acá hay algo fundamental a la hora de trabajar en matemática, y por eso el libro de Euclides arranca así. Los objetos son, con qué objetos trabajo, depende de cómo yo los defina. ¿Sí? Y a partir de cómo yo defino, cuáles son las propiedades. En realidad, un paralelogramo cumple que tiene lados opuestos paralelos, lados y ángulos opuestos iguales, que las diagonales se cortan en su punto medio, y podría usarlo como definición, diagonales que se cortan en punto medio. Entonces me sale como propiedad que lados y ángulos opuestos iguales, y me sale como propiedad que lados opuestos paralelos. Pero como las tres definiciones me describen la misma familia de objetos, que es lo que nosotros llamamos paralelogramos, es lo que se llama definiciones equivalentes. O sea que no se podría usar todo junto. Equivalentes. Es que no es necesario. Está bien. ¿No? Es como, a ver, si Como me quieren seguir ubicar a mí, aclarando, claro. me quieren ubicar a mí, dicen nombre, apellido y número de documento. ¿Sí? Bueno, después, nada, cualquier otro tipo de descripción ya es extra y no es necesaria. Imaginemos que todas las personas se llamaran distinto y tuvieran un número de documento distinto. Si doy el nombre o doy el número de documento, estoy describiendo una sola persona. No me hace falta dar los dos. Pasa lo mismo con las definiciones equivalentes. ¿Sí? Los cuadriláteros que tienen lados opuestos paralelos son los mismos que tienen lados y ángulos opuestos iguales, y son los mismos cuya diagonal se cortan en su punto medio. ¿Sí? Entonces lo puedo definir de cualquiera de las tres formas. Ahora, si yo tomo una definición, las otras definiciones pasan a ser propiedades de ese objeto. ¿Sí? ¿Y qué nombre le doy a ese objeto? Depende de uno. Depende del que lo decida, y después, por convención o por tradición, se sostiene. ¿Sí? Digamos. Eso sería lo de los cuadrados, el rectángulo y todo eso. Como le da Claro. el nombre al paralelogramo. Claro, o sea, el cuadrado, ¿por qué se llama cuadrado? Y porque alguien le dijo, te llamás cuadrado. Con estas características se va a llamar cuadrado. Sí, no. Exactamente. A nosotros lo que nos importa, más que por ahí tanto el nombre, ¿sí? Son las características que definen al objeto. Claro. Para diferenciarse uno del otro. Para diferenciar de otro, un cuadrilátero que no tiene los lados opuestos paralelos, no va a cumplir con las propiedades que cumple estos objetos que llamamos paralelogramo.
Le ponemos Claro. otro nombre porque no cumple. Sin embargo, es un cuadrilátero, porque tiene 4 lados. O sea, ese sería el nombre más genérico de la familia. Dentro de la familia, ¿sí? Uno tiene subfamilias con propiedades particulares, ¿no? Claro que ahí estarían Y los si no, paralelos y los no paralelos. claro, sí, Pero lo que yo digamos. vi que mucho se nombra ahora como que está definido ahora en tres, ¿no? O sea, ahora ya no se habla tanto de paralelogramo o no paralelogramo, sino paralelogramo y después trapecio y trapezoide. A ver, no sé a qué te referís con ahora se llama. Depende del No, no, momento es y lo que, depende, claro, es lo depende que del vimos momento y ahora, depende del ¿no? lugar. Nosotros, ¿qué es lo que Claro, nos marca cómo vamos a trabajar esto? El diseño curricular. Nosotros vamos a guiarnos según las definiciones del diseño curricular. Pero tenemos que entender que por ahí hay otro tipo de definición, porque nosotros trabajamos el romboide como esta figura, y no está mal llamarla romboide, ¿sí? No está mal, es una cuestión de definición, ¿sí? Pero nosotros estamos hoy en día trabajando con chicos que tienen acceso a Internet. Hay que tener en cuenta que si un chico pone romboide en Internet, lo primero que le aparece es la definición de Wikipedia. sí. Digo, y nos pasó hace unos años en una capacitación, yo era tutor virtual de una capacitación para profesores de educación primaria, ¿no? De trabajo con GeoGebra. Y digamos, el trabajo práctico, tipo el parcial que le tomábamos era, nada, hablábamos sobre romboide. Construir un romboide conociendo sus diagonales, era la tarea, para hacerlo con GeoGebra. Y nos aparecieron un montón de paralelogramos. ¿Por qué? Porque los docentes, con buen criterio, no sé lo que es un romboide, ¿qué hago? Busco. ¿Dónde busco? En Internet. ¿Qué me aparece en Internet? Esta definición. ¿Sí? O sea, hay que conocer un poco también de lo que puede aparecer en las redes sobre lo que uno habla, ¿no? Para evitar estas situaciones, salvo que uno quiera motivarle y que surja, ¿no? Digamos, en otros países, al parecer que no es Argentina ni España, lo llaman deltoide. Que si uno piensa, hay un músculo que le llaman deltoide, ¿sí? Los deltoides son los músculos de los hombros, si no me equivoco, y es más parecido a la forma a esto, del músculo, que a esto, ¿no? Sí, sí, O es sea, exactamente. Sí, el sí. deltoide tiene esta forma, entonces tiene sentido que el músculo se llame deltoide, porque tiene la forma de la Bueno, figura geométrica que llaman deltoide. en inglés le dicen cometa. Bueno, en inglés. Cometa en inglés sería. A este le dicen comet, No sé cómo se dice cometa en inglés, pero sí, como que le y no decían sé, cometa. No me acuerdo, pero ahora cómo se pronuncia, pero sí sé que era cometa la traducción. Y tiene sentido, bueno, parece un cometa. en mi época, sí, cometa, para mí el cometa era el cometa Halley, en mi época era el barrilete, Bueno, ¿sí? pero O la boligoma, ¿no? El cosito de la boligoma, claro. ¿sí? Sí, de verdad. O sea, ese es un poco. Que tampoco, insisto, tampoco está mal, ¿eh? Digamos, listo, se llama romboide. A ver, a mí lo que me interesa de trabajar con un romboide, que sepa un estudiante, ¿sí? Que una de las diagonales corta a la otra en partes iguales. Que las diagonales se cortan formando un ángulo recto, Que los ¿sí? lados consecutivos. Sí, es Que como los que, es lados más, el nombre, consecutivos es como que el son nombre termina iguales. siendo nada. Es como Anecdótico, claro, anecdótico. El título de algo que es más importante. ¿Qué significa que el nombre? Pero me llamó la exactamente. atención esto de que sea tan Es distinto y que, aparte buscaba en los libros de acá, yo tengo un ujú, manual porque estamos haciendo un trabajo de didáctica. Tengo un manual de ujú, secundario y también estaba romboide bueno, como como este. este, sí. Y después busqué en el libro de geometría del año pasado y lo mismo. Entonces digo, Claro, pero qué eran raro, todos libros porque argentinos. todo internet decía, esto es un paralelogramo. Y yo decía, no, o sea, claramente era algo de acá porque no podía ser que todos los sitios digan que era un paralelogramo. Y Así sí, que bueno, nada, pero fue digamos, muy...
Pero las definiciones, digamos, el cambio de nombre, ¿sí? Se da propio dentro de la misma cultura, ¿sí? Ustedes vayan a Córdoba y pidan carne picada y no van a saber de qué le están hablando, porque le llaman molida, le llaman distinto a la misma porción de carne, digamos, ¿sí? Digamos, vayan a Perú y pidan una palta y tampoco van a saber qué les están diciendo. O sea, dentro de América Latina mismo, con las frutas tenemos distintas caracterizaciones. O sea, el nombre depende del lugar donde uno trabaje. ¿Qué es lo que describe al objeto? ¿Sí? Sus propiedades, las cualidades que tiene. ¿Qué define al paralelogramo? Que sus lados opuestos son paralelos, que los lados y ángulos opuestos son paralelos, que la diagonal se cortan por el punto medio. ¿Sí? Esto es lo que define al objeto. El nombre después es anecdótico, lo podríamos llamar Juan Carlos. Los cuadriláteros Juan Carlos son los que tienen lados opuestos paralelos. Y voy a estar describiendo la misma familia de objetos. ¿Sí? Y pensando también en la definición, y con esto vamos cerrando la clase de hoy, la clase que viene, ya vamos a trabajar sobre los postulados y las proposiciones y los teoremas de los elementos de Euclides. Hay que entender también la cuestión de definición excluyente e inclusiva. Que, digamos, las definiciones de Euclides son excluyentes. ¿Qué quiero decir? El triángulo isósceles. Una clásica clasificación de triángulos por sus lados. ¿Sí? Para Euclides, ¿sí? Tiene dos lados iguales y uno diferente. En cuanto al equilátero, tiene los tres iguales. ¿Sí? Esto es una definición excluyente. Porque excluye a este caso. O sea, un triángulo isósceles es una cosa y un triángulo equilátero es otra. Son dos familias diferentes y no hay intersección. Están por un lado los Montesco y por el otro los Capuleto. ¿Sí? Hoy en día, ¿sí? Mucha de la bibliografía escolar trabaja más con una definición inclusiva. ¿Sí? Sí, que inclusive nosotros eso lo vimos el año pasado, lo habló Oviedo, y nosotros como que le discutíamos, porque es como que estamos con el cassette puesto de que no, esto es isósceles y esto es equilátero, nos costaba verlo como... Claro, pero ¿qué pasa con los equiláteros? Un equilátero Era un caso particular. cumple con todas las propiedades de un isósceles. ¿Cuáles son las propiedades de los isósceles? Hay dos lados iguales, Si tiro la altura correspondiente a la base, divide el triángulo en dos partes iguales. Acá también pasa, ¿sí? La mediana es mediatriz y bisectriz del ángulo. También pasa en el equilátero. O sea, todas las cosas que le pasa a un isósceles, le pasa a un equilátero. Exactamente, un equilátero es un caso particular de isósceles. O sea, lo pensamos ahora como que están los isósceles y adentro hay un conjunto privilegiado de los isósceles que son los equiláteros. O sea, una definición que incluye, ¿sí? O sea, todo equilátero es isósceles, pero no todo isósceles es equilátero. Eso también hay que trabajar. Muchas veces, ¿sí? Nosotros buscamos problemas en libros o en internet, ¿sí? Tenemos que tener cuidado
el tipo de definición que toma para los objetos. No porque esté bien o esté mal esta, cada una. Eso es una decisión personal de uno. ¿Sí? Para mí, por ejemplo, me gusta más la inclusiva. Entonces, ¿sí? Un cuadrado es un caso particular de rombo. ¿Por qué? Porque el rombo es el cuadrilátero que tiene los 4 lados iguales. ¿Y un cuadrado tiene los 4 lados iguales? Sí. ¿Y entonces por qué no lo voy a llamar rombo? Sí, el año pasado la definición de cuadrado es que es un rombo y rectángulo. Claro, un rombo rectangular. Exactamente, es la intersección entre la familia de los rombos y la familia de los rectángulos. ¿No? Si lo pensamos con diagramitas de Venn, ¿sí? Pero digo, todo lo que yo demuestre para un rombo, un cuadrado lo va a cumplir. Ahora, el cuadrado va a tener propiedades que no todo rombo tiene. Por ejemplo, que los 4 lados sean iguales. Ahí es donde se hace necesario ponerle otro nombre por la característica que se le va a agregar, vamos a decir. Claro, pero, claro, tiene un extra, es como la hamburguesa y la hamburguesa con papas. La hamburguesa con papas no deja de ser una hamburguesa, nada más que tiene un agregado de papas. Claro. El cuadrado no deja de ser un rombo, es un rombo con un agregado, ¿cuál? Los 4 ángulos iguales. ¿Sí? Digamos, hay que tener en cuenta esto, o sea, la definición, y ese era, digamos, el punto a trabajar con lo del foro y esta primera parte de los elementos de Euclides, entender que en matemática la definición es arbitraria. No hay una definición que sea absoluta. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque para uno puede pensar que cuando dice romboide, todos van a entender esto, y no necesariamente, porque hay gente que puede entender esto. Incluso nuestros propios alumnos por buscar, ¿sí?, en Internet. Y nos genera un choque, y nos genera que surjan un montón de dudas, porque este no cumple que los lados opuestos son iguales. En cambio, este sí. Este no cumple que los lados consecutivos necesariamente son iguales. En este sí. O sea, las propiedades que tienen uno y otro son diferentes. Por eso son objetos diferentes. Entonces, nosotros tendríamos que asignarle nombres distintos. Y los nombres los decidimos nosotros en base al material con el que trabajamos, sea propio o sea ajeno, sea con bibliografía. Pero hay que tener presente cómo se definen las cosas. ¿Sí? Lo mismo cuando con la definición excluyente. Si me dicen un triángulo isósceles, ¿sí? Insisto, hoy en día el equilátero se lo piensa como un caso particular de isósceles. Entonces ya no puedo suponer que este ángulo es distinto. Euclides, como tiene la definición excluyente, cuando diga un triángulo isósceles, es más, lo va a ubicar así, con el lado distinto como base. La palabra isósceles quiere decir piernas iguales. Si uno lo piensa así, como si fuera una persona parada, ¿no? Las piernas son iguales y esto es distinto. O sea, piensa que sí o sí hay un ángulo que es diferente. Si no, estoy en un caso de un triángulo equilátero. ¿Sí? Bien. Sigan leyendo. Me interesaría que para la semana que viene empecemos a leer los postulados. Los 5 postulados de Euclides. Los postulados es lo que hoy en día llamamos axiomas en matemática. ¿Sí? Según la definición de Aristóteles, un postulado es un enunciado corto, simple, ¿sí? Vamos a escribirlo. Un postulado es un enunciado corto, simple, ¿sí? Y cuya verdad es evidente. ¿Sí? Euclides, el libro 1, que es con el que vamos a trabajar, trabaja, o sea, el libro 1 tiene 5 postulados. ¿Sí? Tarea para la semana que viene,
leer los 5 postulados de Euclides, ¿sí? Y decidir si cumplen con esto de que son cortos, simples y cuya verdad es evidente. ¿Sí? Y a ver si adivinan cuál es el de los 5 postulados, cuál es el que a mí más me fascina. Hay uno que me parece maravilloso. Maravilloso. ¿Sí? La semana que viene arrancamos hablando de los 5 postulados, cómo dentro de los 5 postulados va a haber una bomba de tiempo que va a estallar 2200 años después, ¿sí? Y nos metemos un poco en, tratamos de avanzar sobre las proposiciones de Euclides, ¿sí? Sobre los teoremas que demuestra, y vamos haciendo un poquito un recorrido a ver a dónde termina, cuál es el final del libro 1, ¿sí? Y eso. Así que para la semana creo que no voy a abrir ningún foro, nada más lean para entender un poco mejor de lo que estamos hablando la semana que viene, y nos vemos el lunes nuevamente a la misma batidora por el mismo Vaticanal.